Sabrión, deprimido, le pregunta si entonces ni siquiera se podrán tomar de las manos. Finalmente, Abigail tuvo que ceder y aceptar por lo menos sostenerse las manos. Esa noche, quedó pensativa, recordó esas palabras duras de su hermano, que le cuestionó a quién le gustaría ella con esa cara y ese cuerpo. Desea volver atrás, y tener un cuerpo delgado como al principio. Para así, entonces, no tener que temer que descubran su cuerpo feo, y podrá desatar esa cinta. Y para curar esa horrible cicatriz en su corazón, todo lo que tiene que hacer es perder peso, así, de esa manera, todo estará bien. Al día siguiente, Verite le pregunta a nuestra protagonista, ¿cuál de las siguientes no es venenosa? 1. Dedalera, 2. Belladona, 3. Flor de casco, 4. Amarilis. Abigail responde que la respuesta es la número 4 Amarilis. A lo que Verite le dice que es correcto. Nuestra protagonista frustrada le comenta que su cabeza está a punto de estallar, y cuestiona por qué hay tantos tipos de venenos, y por qué los humanos son tan débiles. Verite le cuestiona si solo está estudiando los venenos, le dice que también hay un montón de antídotos y que tiene que memorizarlos, lo cual sobresalta a Abigail. Verite le explica que, sin embargo, es un tema bastante fácil de entender, por lo que, tarde o temprano, debería poder identificar las causas de las maldiciones rápidamente. Trata de darle ánimos para que continúe. Nuestra protagonista le dice que sí, que eso es un alivio. Y que sería algo bueno identificar enfermedades y sus medicamentos. Un poco nervioso, Verite le pregunta cómo es que se siente ese día. Abigail, avergonzada, le pregunta si de casualidad ayer vio todo lo que ocurrió con su hermano. Poniendo buena cara, le contesta que ella está bien, que ya está acostumbrada a ese trato familiar, y que ya se olvidó de todo. Verite la observa sospechando que está mintiendo. Y le comenta que terminarán la clase de ese día un poco antes. Le pide que deje la clase y salga de allí, porque seguramente la estará esperando. Abigail, asombrada, le pregunta quién la está esperando. De repente la llegada de alguien la interrumpe. Se trata de la pequeña Blanche, que contenta le pide que vayan a un picnic juntas. Esa tarde los sirvientes acomodan todo para que Abigail y Blanche puedan tener un picnic. Mientras esperan, nuestra protagonista le comenta a Blanche que el clima está muy agradable. Preocupada, se da cuenta de que pronto llegará el verano, debido a eso, la ropa que usará será más delgada y su cuerpo quedará expuesto. La pequeña le cuenta que su papá está ocupado con el trabajo, y que estaba muy triste por no poder acompañarlas. Pero que de todas maneras pidió que pongan suficientes sillas y comida por si acaso. Supone que debió haber invitado a su tío, refiriéndose al hermano de Abigail, ya que quería conocerlo un poco mejor. Nuestra protagonista la escucha atentamente y no sabe qué responder. Rápidamente, le dice que no, que posiblemente su hermano también esté ocupado. Y cambia de tema pidiendo que mire en aquella dirección, le comenta que los tréboles y las flores están muy bonitos, le pregunta si no piensa lo mismo. La pequeña, al ver los tréboles y las flores, se le ilumina su mirada, y dice que es verdad, que irá a buscar un trébol de 4 hojas y volverá enseguida. La pequeña se adentra para buscar un trébol, y Abigail queda desanimada, sigue recordando las palabras crueles de su hermano, las cuales eran qué tipo de hombre la amaría con un cuerpo así. Trata de mentalizarse de que no tiene que pensar en ello, no tiene que pensar en lo que dijo ese bastardo. Pero al ver que no puede hacer caso a sus deseos, se agacha y piensa que es patética. Debido a que siempre se deja influenciar por lo que le dicen los demás. En ese momento, la pequeña le pone un trébol y una flor en su oreja. Lo cual tomó por sorpresa a nuestra protagonista. La pequeña le comenta que pudo encontrar un trébol de 4 hojas, y Abigail le pregunta si se lo está dando a ella. Blanche, emocionada, le contesta que sí, y que buscará otro la próxima vez. Le pide que mire, que incluso recogió algunas flores para Verite. Nuestra protagonista se siente conmovida por la pequeña e internamente le agradece. Comienzan su picnic, disfrutando una hermosa tarde de charlas. La pequeña emocionada y brillante observa los platos servidos. Abigail, preocupada, le comenta que deberían de empezar a comer. En el fondo se cuestiona cuántas calorías serán todo eso, cree que acabará engordando si se lo come todo, y que incluso hay bandejas llenas de postres. La pequeña Blanche le pide a Abigail que también pruebe un poco del pastel, porque está muy delicioso. Nuestra protagonista le contesta que no puede, porque cree que necesita perder algo de peso,
pero le agradece y lamenta no poder aceptarlo. Le comenta que en su lugar comerá ensalada, le pide que no se preocupe y coma mucho. Determinada, piensa que la dieta y el ejercicio son esenciales para perder peso, pero en ese mundo donde las mujeres se vuelven locas por unos pantalones, no es posible salir en vestido y correr. No tiene más remedio que comer pasto y morir de hambre. Murmura si debería desarrollar una maldición para perder peso o una para perder el apetito, se cuestiona si eso estaría bien, y si no sería un gran éxito. La pequeña Blanche, al ver a su mamá preocupada por su apariencia y por el peso, decide soltar su tenedor. Le pregunta si tal vez también debería ponerse a dieta. Abigail rápidamente le responde que no, le cuestiona qué quiere decir y le explica que ella es muy joven aún. Todavía no tiene que hacer eso. La princesa le pregunta entonces desde qué edad debería empezar a cuidar su peso. Pregunta que dejó sin respuesta a Abigail. Internamente, se pregunta desde cuándo se debería empezar a cuidar así, y si sería mejor hacerlo después de que termine su periodo de crecimiento. Ya que estando en la edad de ir a primaria todavía es muy joven, se pregunta si en la secundaria y en preparatoria no sigue siendo un bebé. Reflexiona que, más bien, Blanche es pequeña y delgada. Entonces se pregunta por qué necesitaría hacer dieta. Pero después cree que es mejor cuidarse desde el principio, que más tarde arrepentirse por haber subido un poco de peso, se pregunta si de ser así, entonces si alrededor de los 20 no sería ya un poco tarde. ¿Hasta qué punto se suele dejar que un hijo engorde? Y, por el contrario, ¿qué tan delgado tiene que estar para complacer? En ese momento se percata de lo que está pensando, y se cuestiona, ¿a quién tiene que complacer? Al menos, no sería para complacer a la propia Blanche. Entonces se cuestiona para complacer a quién, tiene que matar de hambre a la niña. Incluso ella, si no es para ella misma, entonces ¿para qué es? En ese momento, alguien las interrumpe, se asombra por ver a la princesa e incluso a su Alteza Abigail en ese lugar. Nuestra protagonista, al girarse para ver de quién se trata, se da cuenta de que es el duque Raven, quien se encuentra cabalgando. Abigail lo saluda, y le pregunta cómo es que llegó hasta allí. Blanche, disgustada, le pregunta al duque cómo ha estado. El duque les explica que las vio en el camino, así que se detuvo a saludar. Avergonzado, les pregunta si no les importa, si podrían darle un vaso de agua para beber. Al darle un vaso de agua, lo bebe sin dejar ni una gota. Tras eso, expresa que ahora puede vivir, y les agradece. Nuestra protagonista le pregunta si disfruta de montar a caballo. Raven le contesta que usualmente es una actividad que disfruta bastante, debido a que se siente renovado después de correr lo más rápido que puede. Le comenta que, por cierto, está usando algo bonito en el cabello, y le queda muy bien. Abigail se avergüenza y le explica que se lo puso Blanche. Luego, incómoda, le agradece por el cumplido. Raven le dice a la princesa que es asombroso que haya encontrado un trébol de 4 hojas. La pequeña, haciendo pucheros, esquiva su mirada y le contesta que sí. Nuestra protagonista cree que Blanche es un verdadero muro de hierro con su tío. De repente, el sonido del estómago de su majestad, producto de no haber comido lo suficiente, se escucha. Avergonzada, se cuestiona por qué tuvo que pasar eso en ese instante, y si acaso la escucharon. Le pide a Raven que, además de agua, coma un poco de la comida que hay en ese lugar. El duque, con una sonrisa, le comenta que tal vez su Alteza necesite comer en lugar de él, y le pide que coman juntos antes de que se enfríe. Abigail le miente diciendo que no tiene hambre en absoluto. Pero en ese momento, su estómago vuelve a hacer ruidos, lo cual le hace sentir que se va a volver realmente loca. El duque Raven, preocupado, le pregunta si está a dieta. Le comenta que él cree que ella es lo suficientemente delgada, y que no necesita hacer dieta. Abigail piensa que afortunadamente todavía no luce como un cerdo. Se pregunta cuánto peso tendría que ganar para dejar de estar delgada. No lo sabe, así que concluye que, primero que nada, tiene que ponerse a dieta. Raven nota la incomodidad de Abigail. Les comenta que, si le disculpan, se retirará. Les vuelve a agradecer porque ahora su garganta ya no está seca. Nuestra protagonista le dice que está bien, que continúe con su camino. La pequeña princesa se despide del duque. Abigail observa atentamente al duque montando en caballo, y una idea viene a su cabeza. Pregunta si montar a caballo la ayudará a perder peso. Blanche solo observa a su madre.
En el atardecer, nuestra protagonista, al entrar a su habitación, se encuentra con Clara, la cual le informa que su hermano Kane la ha estado esperando desde hace un rato, aunque le haya avisado que había salido. Le comenta que el príncipe dijo que quería disculparse con su Alteza, y le dejó un mensaje pidiéndole que se reúna con él a tomar el té mañana. Clara le pregunta qué es lo que debería hacer. Abigail se cuestiona si tal vez lamenta el hecho de que desahogó su ira con ella después de beber. Le dice a Clara que, en primer lugar, como son familia, no puede simplemente negarse a verlo, por lo tanto, le pide que le haga saber que está bien. Clara asiente. Abigail recuerda que incluso recibió un regalo de él. Pero no le agradan los corsés porque son demasiado sofocantes, pero se siente mal, por no usar algo que recibió de antemano, así que decide que intentará usarlo de manera más cómoda. Al día siguiente, el príncipe Kane se encuentra en dirección al encuentro con su hermana. Internamente, maldice, porque, sin importar qué, cree que debió haber sido amable con Abigail y necesita calmar la situación. Se pregunta si, al mostrar ese artículo al rey de Negren, hará que tenga más interés en la guerra. Se trata de un arma mágica, llamada bala mágica, que compró en secreto a las hadas hace un tiempo. Aunque, aún no han conseguido una gran cantidad, pero cada una de ellas es un arma poderosa. Se cuestiona si no será mejor revelar su existencia y así lograr una gran victoria. Sin embargo, piensa que si revela sus cartas demasiado apresuradamente, Cronenberg puede terminar siendo controlado. Recuerda al rey, el cual, le preguntaba si acaso tenía algo más que ofrecer. Y reflexiona que ese bastardo desafortunado, si no consigue que sean aliados de Cronenberg, les declarará la guerra. Pero luego recula, pensando que no, porque incluso si tienen balas mágicas, Cronenberg todavía no tiene un poder militar comparable al de Negren. Entonces, concluye que no tiene más remedio que persuadir a Abigail. Al entrar en la habitación, nuestra protagonista le da la bienvenida a su hermano. Kane, dudoso, le comenta que luce muy bien en ese vestido, realmente hermosa. Pero en el fondo piensa que su cintura se ha vuelto tan ancha, que ni siquiera pudo pensar en una vestimenta más adecuada. Ya sentado, le expresa que la última vez se cedió un poco. Le explica que está teniendo dificultades con los asuntos nacionales, así que le pide que por favor lo comprenda. Y que, de hecho, hay algo con lo que necesita que lo ayude. Abigail lo interrumpe preguntando si se refiere a la guerra. Su hermano se sorprende, y le cuestiona cómo es que sabe eso, y si acaso Sabrión le está contando cosas tan importantes a ella. Nuestra protagonista le contesta que sí, y le pide que utilice el título honorífico cuando se refiera al rey. Kane, enojado, le grita que es descarada. Pero retrocede, le dice que está bien, lo entiende. Y que más bien, eso es bastante bueno. Puesto que, si puede confiar en su mujer para contarle cosas tan importantes, eso quiere decir que su relación es bastante sólida. Abigail le dice que sí, supone que es de esa manera. Le pregunta entonces qué es lo que puede hacer. Porque del mismo modo que el rey, ella también está en contra de esa guerra. Así que, si quiere que persuada a su Alteza, le pide que simplemente se rinda. Lo cual asombró y molestó a Kane y le pregunta si es por lo que pasó la última vez. Le dice que se da cuenta de que no le pidió perdón y le pide disculpas, le pregunta si todavía está molesta por eso. Le solicita que deje de actuar de manera infantil y que empiece a comportarse pensando en el bien común. Nuestra protagonista deja escapar un suspiro, y le contesta que, por favor, no la menosprecie. Le explica que no es debido a un sentimiento personal, sino una conclusión a la que llegó después de considerar el bien común, como reina de Negren. Palabras que dejaron en silencio a su hermano. Al levantarse, Abigail le dice que, ahora que sabe para qué pidió que se reunieran, no ve ninguna razón para quedarse, entonces se retirará. Al alejarse de él, el príncipe Kane le pide que espere y, al ver sus pies, le cuestiona qué diablos está usando. Nuestra protagonista se da cuenta de que está en problemas, reflexiona que definitivamente esperaba algo un poco diferente. El robe a la francaise fue la primera moda que vio al llegar a ese lugar. Y en el pasado, en Europa, ese vestido se modificó y fue llamado robe a la polonaise, y el diseño se centró en mejorar la movilidad. Se caracteriza por usar un puff enrollado con arrugas, para que el ancho de la falda se estreche y el dobladillo no se arrastre. Tras esto, el largo del vestido se acortó un poco más para poder revelar los tobillos. Y a eso se lo llamó robe a la circassienne.
Fue un atuendo que dejó por primera vez los tobillos de la mujer al descubierto en la historia de Europa. Y ese es el atuendo que está usando en ese momento. Se da cuenta de que, debido a su intervención, ese mundo se está moviendo a una dirección completamente diferente a las tendencias de modas que se conocían, pero todavía hay muchas damas nobles que insisten en vestidos tradicionales. Así que pensó que las cosas estarían bien por el momento. De todos modos, esa no es la tierra que conoce. Deja escapar un suspiro debido a la situación. Y procede a explicarle a su hermano que, como puede ver, ese es el vestido que él le regaló. Y como era incómodo de usar, solo le hizo algunos ajustes. Kay le cuestiona cómo pudo hacer eso, y cómo puede mostrar sus piernas de esa manera a pesar de no ser una prostituta callejera. Abigail, indignada, le cuestiona de qué piernas habla, si solo se ven un poco los tobillos. Molesta le dice que de hecho no se había dado cuenta de que su hermano mayor era una persona tan decente, le pregunta cómo puede sorprenderse por algo así, cuando vive con sus amantes por separado. El príncipe trata de defenderse, pero no encuentra palabras. Le pide a su hermana que, por favor, vuelva a sus sentidos. Le cuestiona qué pasará con su dignidad como reina, si se anda exponiendo de esa manera. Y pregunta qué dirá su marido si la viera así. Esa pregunta le generó preocupación a nuestra protagonista, internamente se pregunta si acaso fue demasiado radical, para que la gente lo acepte en esa época. ¿Y qué hará si Sabrión también piensa que ese vestido es vulgar? Piensa que tal vez se cedió un poco. Su hermano, al verla pensativa, deja escapar un suspiro, le comenta que, desde la antigüedad la mujer debe ser bella y casta, para ser amada por su marido. Y que si quiere llamar la atención, en vez de estar usando ropa tan vulgar, es mejor que cuide más su apariencia. Saca algo de su bolsillo y le pide que lo tome. Le comenta que le iba a regalar eso a su esposa, pero cree que debería usarlo ella, es por eso que se lo dará en su lugar. Abigail, curiosa, le cuestiona qué es eso. Su hermano le contesta que es extracto de belladona, y que dicen que, si se le pone en los ojos, sus pupilas se harán más grandes y claras, dándole así una mirada hermosa. Intrigada, Abigail se pregunta si es algo así como los lentes de contactos modernos. Y que tal vez podría ser bastante eficaz para cambiar esa fría expresión que tiene usualmente. Pero se pregunta dónde escuchó belladona, y de alguna manera se le hace familiar. De repente, un espejo cae al costado de ellos, lo cual sobresalta a ambos. Kane le pregunta qué pasó, y si de repente se habrá salido algún clavo. Abigail se pregunta si acaso fue Verite. Y recuerda que en las preguntas que le hizo una de las plantas tóxicas era la belladona. Y nuestra protagonista cae en cuenta lo que le intenta advertir Verite. Entonces, siente un escalofrío recorrer todo su cuerpo, y se pregunta si acaso ese tipo está loco. ¿Por qué eso que le dio, es veneno? Asustada, le pregunta si acaso lo que le dio fue veneno. Su hermano le contesta que estará bien, si solo usa una pequeña cantidad, y que todo el mundo lo está usando actualmente de cualquier forma. Abigail, impactada, le comenta que está loco. Le cuestiona si acaso quiere que vierta veneno en sus ojos solo para verse bonita. Tira el frasco al suelo rompiéndolo, y le expresa que no quiere algo como eso. Su hermano al ver lo que hizo, furioso, le grita su nombre de soltera completo, Abigail Cronenberg. Y la sujeta muy fuerte del brazo. Le gritó que guarde silencio y no cruce la línea, le cuestionó qué diablo cree que está haciendo. Nuestra protagonista siente dolor producto de su fuerte agarre. Kane maldice y le grita que al menos debería intentar trabajar en su apariencia, ya que tiene esa personalidad tan desagradable. Y que incluso la gente gorda no suele causar ese tipo de alboroto. Le pregunta si le molesta tanto un poco de veneno, pero no tiene problema en usar ropa de prostituta, y si acaso le da miedo morir. Le expresa que será mejor que muera, que vivir con un cuerpo así, le pide que solo se vaya rodando y se muera. Esas duras palabras dejaron a Abigail impactada. Se pregunta si de verdad le está diciendo que se muera. Aunque es cierto que su vida no tiene nada de especial. Tiene sentimientos encontrados, recuerda su anterior vida y recuerda la vida vivida de la anterior Abigail. En su caso, un médico le sugirió que necesitaba bajar de peso, pero que no se sobreexija. Que comience poco a poco dando algunas caminatas y que tenga mucho cuidado. En cuanto a la anterior Abigail, ella se exigía y deseaba estar más delgada, pedía que ajustaran lo máximo posible su corsé. La anterior Abigail,
deseaba ansiosamente llamar la atención del rey, que nunca volteaba a verla por más hermosa y delgada que fuera. En cuanto a nuestra protagonista, le pedían que soportara el ejercicio para perder peso, y que es normal sentir dolor con todo ese peso subido. La anterior Abigail, mientras lloraba y observaba el reflejo del espejo, expresaba que solo deseaba que alguien le dijera que es la persona más bella del mundo, y repetía constantemente que quería ser amada. Nuestra protagonista, mientras expulsaba todo lo que comía en el baño, soportaba los duros comentarios de sus compañeros. La anterior Abigail estaba convencida de que solo necesitaba volverse más hermosa, delgada y voluptuosa, por más frustrante que fuera, tenía ese mismo pensamiento que su hermano, de que era mejor morir que volverse horrible y gorda. Mientras, nuestra protagonista quería demostrarle a sus compañeros, amigos y familiares que ella no es una persona perezosa y quería mostrar su mayor esfuerzo. Tras esos recuerdos mezclados, se da cuenta de que tal vez la vida de ambas estaba sujeta a algo tan insignificante, algo por lo que ni siquiera valía la pena morir, como la apariencia, y eso es algo estúpido. Ya que las dos, ya están muertas. Sabe que su muerte y la de la anterior Abigail, siempre han sido un misterio, pero el verdadero culpable de esas muertes, quien dejó una atemorizante sensación debido a que nadie supo quién fue, en realidad eran ellas mismas, quienes no pudieron protegerse. Fueron ellas mismas quienes se hicieron eso. Lágrimas recorren sus mejillas, se pregunta cómo puede ser que ambas sean igual de estúpidas. Mientras, su hermano sigue sacudiéndola fuertemente y pidiéndole que entre en razón. Abigail le cuestiona si acaso no tiene derecho a vivir, y su hermano le pregunta qué está diciendo. Y nuestra protagonista furiosa le pregunta, ¿qué importa si se vuelve horrorosa? ¿Acaso eso no le da derecho a vivir de todos modos? Le cuestiona, ¿quién demonios se cree que es? ¿Quién es, como para decirle, si tiene que vivir o morir? ¿Quién es como para decidir cómo tiene que vivir su vida? ¿Quién le grita que no malinterprete, que solo le está dando un consejo sincero como su hermano mayor? Abigail, indignada, le dice que se vaya al diablo, cuestiona quién demonios quiere un consejo de mierda como ese. Le pregunta cómo se atreve a hablarle de su cara y de su cuerpo. Le dice que ella no se siente avergonzada de sí misma, y que no le importa que tanto muestre sus piernas y si se ve vulgar, sigue siendo mejor que él. Que seguirá siendo el mismo pasivo que juega con sus amantes. Y que esas prostitutas, a las que tanto menosprecia, siguen siendo más nobles que él. Eso ocasionó que su hermano le grite maldita loca bastarda, y arremeta contra ella físicamente. Nuestra protagonista internamente piensa que si las personas a su alrededor hubieran mirado con un poco más de calidez a la anterior Abigail, entonces tal vez, seguiría con vida. Abigail, al ver que su hermano la iba a golpear, no se iba a dejar tan fácilmente. Y respondió con un golpe más fuerte. Lo cual dejó completamente impactado a su hermano. Lo golpeó tan fuerte que terminó en el piso. Su hermano Kane le cuestiona qué demonios acaba de hacer. Abigail le pregunta si ahora se atreve a levantarle la mano, ya que sus palabras no le llegaron. Y si acaso también le hizo eso a su esposa, maldito pedazo de basura. Su hermano, totalmente sacado de quicio, le dice que es una perra loca. Abigail arremete golpeándolo y le contesta que sí, está loca. Y le pregunta qué va a hacer al respecto. Le grita que está tan loca, que ni siquiera puede ver las cosas con claridad ahora mismo, le pregunta si, ¿acaso se acaba de dar cuenta de que lo está? Su hermano sigue recibiendo golpes de ella. Hasta que decide jalarle del cabello. Furioso, le cuestiona cómo se atreve a hacerle eso. Agarra su cuello y le pregunta si de verdad quiere morir. Una voz lo interrumpe, le pregunta si puede detenerse inmediatamente. Ambos, tanto Kane como Abigail, se sorprenden. Al darse cuenta de que se trata del rey Sabrión, quien se encuentra en la puerta. Sabrión, totalmente enojado, le pregunta a Kane qué demonios cree que está haciendo. Kane se sacude y se levanta, y entre risas, le dice que terminaron mostrándole una vista vergonzosa a su majestad el rey. Le explica que, dado que su hermana menor actuaba de forma irracional, no tuvo más remedio que darle algo de educación. Nuestra protagonista indignada se pregunta qué es eso de educación. El rey se acerca a Abigail, y deja escapar un suspiro. Le pregunta indignado qué diablos está haciendo. Nuestra protagonista siente terror al ver su expresión, y se percata de que tiene una mirada llena de frialdad. Cree que ahora la desprecia, por el hecho de no ser elegante ni discreta.
Sabrión se saca su cinturón, y Abigail piensa que después de mostrarle toda esa fase violenta y desordenada, al final, incluso él, le dará una educación. Supone que si hubiera tenido una personalidad más dócil y no hubiera descuidado su apariencia, entonces, tal vez, no se habría decepcionado tanto de ella. Pero en ese momento, Sabrión le da el cinto que se había sacado, colocándolo en su mano. Nuestra protagonista lo observa confundida, porque no comprende su accionar. El rey le pide que golpee con eso. Explica que, si no está acostumbrada a golpear, solo se terminará lastimándose las manos. Le pregunta si ahora mismo le duelen. Abigail, confundida, le pregunta si acaso él quiere que continúe golpeando a su hermano con eso. Sabrión le cuestiona si acaso no piensa que aún no le ha pegado lo suficientemente fuerte. Y que si le resulta complicado de lograrlo, lo puede hacer él, en su lugar. Tanto Kane, como Abigail, quedaron completamente impactados ante tal sugerencia. Kane, avergonzado, le dice que él es el segundo heredero al trono de Cronenberg. Y le cuestiona cómo se atreve a insultarlo de esa manera. El rey, enfurecido, le ordena que cierre la boca, antes de que realmente lo mate. Al verlo de esa forma, Kane retrocede. Y se da cuenta de que ese tipo habla en serio. Nuestra protagonista le pregunta cuánto tiempo lleva allí mirando. Sabrión le responde que desde que su esposa mostró su vestido nuevo. Abigail se percata de que entonces lo vio todo, y se avergüenza por ello. Le explica que solo tuvieron una pequeña discusión, y que cree que su hermano estaba un poco impactado al verla ganar algo de peso. Y le pregunta si, desde su perspectiva, también ha notado que ha aumentado de peso. El rey le contesta que, comparado con antes, cree que sí. Nuestra protagonista se pone nerviosa, e internamente piensa que ya lo sabía, y que está segura de que a él también le desagrada. Pero Sabrión interrumpe sus pensamientos, y le pregunta cuál es el problema con eso, y qué importancia tiene. Abigail, al intentar explicarse, no encuentra palabras, y le pregunta si acaso a él no le desagrada la gente gorda. Y lo que quiere decir, es que cualquiera odiaría tener una esposa gorda. El rey la detiene y le contesta que no sabe de qué está hablando. Que él nunca ha pensado nada de eso, solo piensa en cómo es ella misma, Abigail. Le pregunta, en ese caso, ¿acaso es diferente luego de ganar peso, y si la actitud que tiene hacia él, va a cambiar de alguna manera? Nuestra protagonista avergonzada le responde que no, no va a cambiar, pero aún tiene dudas internas. El rey le explica que para algunos, la belleza es algo muy valioso, pero ser cautivado solo por la apariencia atractiva, sin ser capaz de ver la verdadera naturaleza de las personas, es algo totalmente venenoso para un monarca. Y que él preferiría no tener ojos, si solo estuvieran para mirar algo tan aburrido. Le pregunta si aún lo ve como alguien tan estúpido, como para tener esa clase de pensamientos tan superficiales. Abigail, nerviosa, y trabándose con las palabras, le responde que no es así, y le pregunta a qué se refiere con estúpido. Le aclara que nunca quiso decirle eso. El rey le interrumpe y le pregunta si la puede abrazar. Nuestra protagonista queda sorprendida ante su propuesta, y observa su rostro sonriente y sonrojado. También observa con la calidez en la que sujeta sus manos, y le responde que sí. Después de un tiempo, cuando volvió a sus sentidos, solo estaban los dos en la habitación. Y cuando le preguntó si se sentía avergonzado por su apariencia, Sabrión le dijo que no había razón para estarlo. También le dijo que si alguien la criticaba por mostrar sus tobillos, no tenía por qué sentirse culpable. Pero los otros sí deberían sentirse culpables, por sus sucios y perversos pensamientos. Abigail reflexiona que ahora solo debe aceptar su derrota. Ella, claramente, ya no puede negarlo. Porque, definitivamente, lo ama. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.